Hermana Maite, Dios te bendiga. Martita, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Hermana Anita Cuitari, Dios te bendiga, allá en Requena. Hello, April, God bless you. I love you, sister. Make sure that you give my love to your beautiful mother, please. Débora, Dios te bendiga, mucho gusto saludarte. Débora González y Veridiana siempre están juntitas seguramente. Les bendigo con todo mi corazón. Hermana Vilma Asturias, qué lindo es verle allí. Aleluya. Déjame saber cómo está Julie Macedo, por favor, hermana Enid. Blanca Sarciño, Dios te bendiga, prima. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás ahí. Telmita, siempre me bendice mucho verte. Saludos a ti y a toda la familia. Hola Carmencita, bienvenida al grupo. Aleluya. Qué precioso, qué gusto saludarles. Oh, gloria al Señor. Hola, mi bella Prisi. Te amo, mija. Hello, Reverend Pat Henning. God bless you. I'm glad you're there practicing your Spanish. Igualmente, hermana Veridiana, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte y qué bueno que estás ahí, sierva. Aleluya. Yo no sé si alguno de ustedes oyó hoy al mediodía, estuve a las 2 de la tarde, 2:30 más o menos, estuve predicando en una iglesia en Hartford, una iglesia preciosa. Stephanie López, Dios te bendiga, desde Valencia, España. Qué gusto saludarte, bienvenida al grupo y espero que estés ahí siempre. Kate, Dave, Marisol, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Dios te bendiga, qué bueno que estás allí. Hallelujah. Oh, thank you. Oh, you're going to make me cry now. Thank you. Thank you, Pat. Thank you so very much. Oh, hallelujah. Hoy me dieron una tarjetita bien preciosa en la iglesia donde fui a predicar. Dice Pastor Álvarez, gracias por compartir con nosotros las grandes bendiciones a través de su palabra.
Esperamos que se repita su visita. Estamos disponibles para ayudar con su ministerio. Gracias y Dios le continúe bendiciendo. Hoy estuve en la iglesia pentecostal Oasis, aquí en el East Hartford, en Connecticut. Los pastores Félix y Elizabeth Díaz. En la tarjeta me tocó mucho que dice, en inglés, dice, May the Lord renew and refresh you as you continue to touch lives for others. Que el Señor le renueve y refresque mientras usted continúe tocando la vida de otros. Y me dieron una ofrenda para que vamos a utilizar para la celebración del Día de la Madre. Ahora Miss Pat Henning me dice que esté pendiente del correo porque viene una ofrenda en camino. So you heard the preaching, Deborah. Praise God, about families with broken dreams. Predicamos hoy un tema, quizás sea uno de mis temas favoritos, si le quiero llamar así. Hablé sobre familias con sueños rotos y qué lindo que algunos pudieron oírme. Oh, gloria al Señor, qué bueno. Wanda, Dios te bendiga, bienvenida. Cuánto gusto saludarte. Quiero pedirles, si tienen peticiones de oración, mándemelas. Si usted me las dio la semana pasada, vuélvamelas a dar, porque hoy lo que estoy haciendo es que semanalmente estoy tomando peticiones de oración, porque le voy a decir la verdad lo que estaba pasando. Yo tenía peticiones de oración y muchas personas me llaman para darme una petición de oración, pero nunca me dicen si ya se resolvió el problema. Hay personas que yo estoy orando y orando y orando y de repente me dice, pastor, no, si yo ya estoy bien hace un mes. Y yo digo, Dios mío, Y hay otros que me dicen, pastor, no, él murió hace tanto tiempo. Yo sigo orando por personas que ya están en el cielo. Entonces yo creo que es importante que si alguien me da una petición de oración, que por lo menos me deje saber qué pasó. ¿Ok? Entonces, hoy lo que estoy haciendo es que semanalmente, mientras pasa la semana, me dan sus peticiones de oración y yo paso durante la semana orando y pidiéndole al Señor, juntamente con un grupo de personas que tengo acá que les gusta orar. Y después empezamos la siguiente semana con peticiones. Si tengo que seguir orando por personas que no han salido de sus crisis, pues lo seguimos haciendo. Por ejemplo, hace unos minutos me dieron una noticia. Hemos estado orando por el hermano Juan Manuel Paniagua, que le dio una severa infección en la sangre y me dijeron que murió. ¿Ok? Norberto Asturias. Vilma, creo que él es tu tío, ¿verdad? Betío. Por favor, cuéntame qué le está pasando a Beto. Y voy a dejar a mi hijo José que lo vaya a visitar. Mire esto, Tico. ¿Se recuerdan de Otico? Él pidió que oráramos por él. A él se le habían dañado sus pulmones por COVID y por otras situaciones que él tuvo. Y ahora me está contando que sus pulmones están limpios, que los exámenes le salieron. Quiere decir que sus pulmones se restauraron totalmente. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, recuerda, un día tuvimos el testimonio de Otico. Yo creo que va siendo tiempo que vuelva. Él estuvo en la prisión por mucho tiempo. El Señor lo liberó. No solamente le restauró su vida de libertad, pero le restauró su matrimonio, su familia, sus hijos. Le devolvió sus hijas preciosas. Y ahora le devuelve la salud. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Y él está ahí en la zona, a Vilma.
¿Él está ahí en la zona, en su casa, por ahí por donde tú vives? Oh, qué pena que no sabía. Betío, Betío Asturias. Vamos a estar orando por él. Por favor, escriban este nombre, Norberto Asturias. Norberto Asturias. Ok, Débora. Ok, Débora. Débora, por favor, perdóname, recuérdame el nombre de tu nieta. Estuvimos hablando tanto tiempo por ella y se me olvidó. Ok, Vilmita, vamos a estar orando por él. Ok. Ok, gloria al Señor. Hoy es domingo. Ustedes ya saben, el día domingo hay muchas personas. Cassidy. Ok. Por favor, ayúdenme a estar orando por Cassidy Thompson. Ok. Le van a hacer una serie de exámenes, resonancias magnéticas y todo eso para buscar algo. Espero que todo esté bien en el nombre de Jesús. Ok. Ok. Hemos estado estudiando. No sé cómo le ha parecido. Si usted me puede dar un comentario sobre cómo le ha parecido los estudios que hemos estado teniendo. Espero que usted, como yo, se esté gozando en el Señor. Ok. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de siempre de Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. Y como se lo anticipé el día viernes, hoy vamos a hablar sobre que el poder de Jesús está por encima de cualquier tormenta. ¿Ok? El poder de Jesús está por encima de cualquier tormenta. Entonces, usted y yo hemos estado estudiando los capítulos 8 y 9 de Mateo en una serie de mensajes sobre los 10 milagros de Jesús. Hemos visto los primeros 3 milagros, que fueron todos milagros, que fueron milagros de sanidades en personas que eran poco probables. Cuando decimos de esto, eran personas que parecían no tener posibilidades. Eran casos aparentemente imposibles para la ciencia humana. ¿Ok? En la enseñanza pasada del día viernes, vimos el primero de estos 4 diálogos sobre el tema del discipulado. Y ahora estamos llegando a una serie de estos 3 milagros de poder. ¿Ok? Juntos, estos 3 milagros muestran el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre Satanás y el poder de Jesús sobre el pecado. Fíjese, hoy estamos llegando al primero de estos 3 milagros y vamos a ver cómo Jesús calmó la tormenta, que en este caso nos muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza. Así es que vamos a leer entonces en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Ok? Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros hoy, que nos hable, Señor, de acuerdo a la muchedumbre de tu misericordia, de tu gracia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos enseñes tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres hablar con nosotros en este tiempo, Señor.
Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, todos nosotros sabemos que estamos viviendo momentos en el que podemos acceder a más información sobre el clima. Fíjese, usted se puede, mire, esto nunca se había visto en la historia, pero yo en mi teléfono tengo una aplicación que me da una información bien completa sobre el estado del tiempo. No solamente me dice cuántos minutos o dentro de cuántos minutos comienza la lluvia, pero que me dice también cuánto tiempo va a durar la lluvia. No solamente me dice cuánto tiempo va a durar la lluvia, pero que yo le puedo preguntar cómo va a estar mañana y me empieza a dar la información de mañana y le voy a decir los forecasts este tipo de aplicaciones son bastante precisos, bien, bastante exactos. Entonces, hoy pareciera que tenemos esas ventajas. Tenemos todo un tipo de información bien actualizada al minuto sobre el clima. ¿Me entiende? Pero lo único que usted y yo todavía no podemos hacer, es que usted y yo no podemos cambiar el clima. Usted y yo sabemos que va a llover, pero no podemos hacer nada para detenerla. No podemos. ¿Me entiende? Entonces existe aquel proverbio tan viejo y tan cierto como siempre, que dice que todo el tiempo, ¿cómo dice? Que todo el mundo habla del tiempo, pero nadie puede hacer nada al respecto. Hablan del calentamiento global y hablan de tantas cosas, pero no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacer nada. Es decir, nadie, excepto mi bendito Señor Jesús y Salvador. Este sí que puede, aleluya. Por supuesto que Él sí puede. ¿Me entiende? Porque en el pasaje que estamos estudiando hoy, si usted se da cuenta, Jesús no solamente habla del clima, pero lo tremendo es que Jesús habla con el clima. Y lo más tremendo es que Él sí puede hacer algo al respecto. Esto me da a mí la sensación y me da a mí la confianza de entender que no importa cuál sea la situación a mi alrededor, si yo estoy con Jesús, si lo tengo de mi lado, ay Dios mío, ahí sí que hay esperanza. Ahí sí que hay esperanza. Jesús se las puede todas. Él sabe cómo resolver. Y fíjese que el milagro de hoy, este milagro que estamos estudiando hoy, nos enseña, nos muestra el poder que Jesús tiene sobre la naturaleza. Y nos enseña tres cosas bien importantes sobre Jesús. En primer lugar, nos enseña que Jesús está por encima de las amenazas. ¿Aló? No, está por encima de cualquier tormenta. En segundo lugar, nos enseña que el Señor va a cuidar de nosotros en las situaciones más espantosas que se nos dejen venir. Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Jehová los defiende, dice la palabra del Señor. Por eso es que es bien importante nosotros mantenernos en temor y temblor cerca de la presencia del Señor. ¿Ok? En tercer lugar, es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Esto es lo que nos enseña. Así es que hoy vamos a ver rápidamente esos tres puntos. Pero en primer lugar, comencemos viendo esto de que les comencé compartiendo al principio. En primer lugar, veamos este milagro que nos enseña de que Jesús está por encima de cualquier tormenta, que Jesús está libre de cualquier amenaza. ¿Ok? Por favor, los que están tomando nota, escriban. Miren lo que dicen los versículos 23 al 25. Dice, entonces él, ¿quién él? Jesús, subió a la barca y sus discípulos le siguieron.
sin previo aviso, de repente se desató una furiosa tormenta sobre el lago, de modo que las olas barrieron la barca. Y oiga lo que dice, pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. En estos versículos usted y yo vamos a ver varias formas en las que Jesús no está amenazado en lo absoluto, ni por esta tormenta, ni por ninguna situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, usted y yo tenemos que entender que a Jesús nada lo coge por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Fíjese que en el versículo 24 dice que la tormenta llegó de repente. Llegó sin previo aviso. ¿Ok? Esta es una palabra, fíjese, cuando dice sin previo aviso, es una sola palabra que en el griego literalmente significa, mira, mira, algo que llega así de repente. Mira, mira, ¿ok? Entonces, este pasaje acá describe lo repentino de la tormenta que se levantó sobre el mar, y de allí la tradición de la Nueva Versión Internacional que dice que se levantó sin previo aviso, sí, y repentinamente. ¿Ok? Ahora, es posible que la tormenta haya surgido sin previo aviso para los discípulos. Pero usted y yo tenemos que saber que a Jesús no hay nada que lo tome por sorpresa. ¿Ok? Oh, Dios mío, yo estaba leyendo y escuchando una noticia sobre los artículos estos y las cosas que se han dicho sobre la pandemia esta. ¿Me entiende? Un pastor que hace 3 años predicó sobre el COVID y lo que estaban diciendo los expertos. Hoy estaba viendo me mandaron una noticia de una científica que trabajaba en este grupo que empezó a decir, miren, esto y esto y esto va a pasar. Y bueno, los expertos, los que creían que sabían todo, ellos quisieron controlar la situación. Quisieron taparla, quisieron esconderla. Por favor, perdóneme lo que le voy a decir. Yo estoy orando mucho por mis amigos en la India, porque yo tengo familia en la India. Allá está una pareja de una hija espiritual en Bangalore. Nicole Tangaya, en Sami Tangaya. Ellos pastorean una iglesia preciosa en Bangalore con más de 25,000 miembros. Pero sabe, ella es de Oklahoma. Ella llegó a Guatemala como misionera y el Señor la ministró y la tocó. Y ese viaje misionero que tuvo a Guatemala fue tan poderoso, tan impactante que cambió su vida. Yo he compartido el testimonio de ella en varias ocasiones acá. Bueno, ella cuando regresó de la Cocina del Amor en Guatemala, se metió a la escuela ministerial, a la escuela bíblica en Oklahoma. Y estando allí en la universidad bíblica, el Señor le llevó un esposo que había traído de la India, que solo vino a estudiar. Se fueron para la India y el Señor comenzó a prosperar su ministerio allá. Hace unas semanas, hace unos días ella me dijo, pastor, aquí las cosas están terribles, pero yo voy a ir a Estados Unidos porque quiero ir a ver a mi mamá. Y yo le dije a ella, mija, si te vas a venir, vente rápido, porque las cosas se están acelerando. Las cosas se están poniendo muy mal en esa región. El día de ayer ella me dijo, pastor, yo no pude salir. Cerraron los aeropuertos, bloquearon toda la nación, una de las naciones más grandes del mundo. Pero óigame lo que le voy a decir, con más población del mundo. Pero ¿sabe qué me estaba enterando yo? He estado viendo las noticias de lo que está pasando allí. Y entonces sucede que el primer ministro de la India, en uno de esos momentos, él salió y comenzó a mofarse, comenzó a hablar y a decir que India se habían convertido en un testimonio para el mundo de cómo habían logrado controlar la pandemia, de cómo habían logrado controlar el virus, de cómo habían logrado controlar la tormenta de la pandemia. Y estos vinieron y dieron libertades a millones de millones
de hermanos de la India que se fueron a celebrar a algunos de los ritos que celebran en ese tiempo. Y óigame, de esto mismo se desprende una de las olas de las más terribles y las más atemorizantes que se han visto durante esta pandemia. Es increíble, Dios mío, pero los números que se están viendo de muerte es impresionante. Cuando usted mira la cantidad de cadáveres que están incinerando con leña porque los crematorios no se dan abasto en toda la India. Óigame lo que le estoy diciendo. Una tormenta totalmente descontrolada. Una pandemia totalmente descontrolada. ¿Sabe por qué? Porque no hay esfuerzo humano que pueda controlar cierta situación, sino la mano bendita del Dios de los cielos. ¿Me entiende? Es por eso que usted y yo debemos aferrarnos a Él. ¿Me entiende? Estas tormentas vinieron sin previo aviso. Esta pandemia vino sin previo aviso. Como le vino la tormenta a los discípulos. Se le levantó así repentinamente. Pero le voy a decir una vez más. Lo voy a repetir una vez más. A Jesús no lo cogió por sorpresa. Como tampoco esta pandemia al Señor lo ha tomado por sorpresa. Recuérdese que Él es el alfa y Él es la omega. Recuérdese que Él es el principio y Él es el fin. Oh, alabado sea su nombre. ¿Qué fue lo que dice la palabra del Señor? Dice que Él se subió al barco. Él se subió al bote. Por supuesto, Él sabía que la tormenta se avecinaba. Él sabía que el problema venía. Dios no se sorprende, hermano. A Dios no le sorprende absolutamente nada. Porque recuerde, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Es que Él es Dios. Por supuesto que es totalmente diferente a nosotros. A nosotros la vida nos agarra desprevenidos todo el tiempo. Nos sorprende, ¿me entiende? Yo recuerdo el día aquel cuando con mis hijos íbamos muy felices a visitar a nuestra hermana Carmencita Posada y muy contento, y de repente nos viene el flashazo, llámenla. Y cuando llamamos, no se puede porque hay COVID en esta casa. Nos sorprendió. Las cosas nos agarran infraganti. Entonces nosotros allá en Guatemala, yo no sé aquí en Perú, aquí en Estados Unidos, los hispanos, pero allá en Guatemala tenemos una expresión. Nosotros decimos, ni la vi venir, dice. A nosotros nos pasan cosas sin previo aviso todo el tiempo. Y desde nuestro punto de vista limitado, para nosotros la vida es impredecible, para nosotros la vida es incierta. Por eso necesitamos estar cerca de Jesús. Las crisis repentinas de la vida nos recuerdan lo indefensos que somos en realidad, lo vulnerables que somos, lo poco que sabemos del futuro. Pero a Jesús no, hermano. Óigame lo que le voy a decir en primer lugar. A Jesús nada lo coge por sorpresa. En segundo lugar, nada le causa preocupación o estrés. Sí, hermano José, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no hay absolutamente nada que lo estrese, que lo cargue, que lo preocupe. No. No. El Dios de los cielos que nosotros servimos, ese Jesús bendito, hermano amado, cuando la tormenta golpeó el barco, Jesús estaba profundamente dormido. Él estaba reposando, Él estaba descansando. Y si usted se da cuenta, cuando usted y yo leemos la Escritura nos dice claramente que esta no fue cualquier tormenta. Que esta no fue una tormentita. No, si usted se recuerda, Mateo la llama una gran tormenta. Una tormenta furiosa. Y la palabra que usa, óigame esta, la palabra que usa para tormenta es una palabra literalmente, óigame, es una palabra que literalmente significa un temblor violento, un terremoto violento. Es una palabra que puede significar terremoto cuando se aplica a la tierra o tempestad cuando se le aplica al mar. Entonces la tormenta se deja venir y golpea el barco en el mar de Galilea. Y
Todo el barco se ve sacudido, todo a su alrededor tiembla furiosamente. Este temblor fue tan terrible, hermano, que la Biblia dice que las olas barrieron el barco. Le voy a decir algo. Yo no sé mucho de navegación, pero sé que funciona mejor. Ay, Dios mío. Yo sé que funciona mejor cuando no hay agua dentro del barco. Yo me recuerdo cuando he andado con los hermanos allá en la selva amazónica del Perú, en los botecitos esos que dan miedo. Usted no se puede mover mucho porque siente que se va ahí y que se lo coman las pirañas. Pero fíjese, los hermanos andan con unos botes, unos botecitos plásticos, unos baldes le llaman en algún lugar. Y están asegurándose todo el tiempo que no haya mucha agua dentro del botecito, de la canoa o del cayuco, o como le quieran llamar. Pero fíjese que Mateo dice que las olas eran tan altas que cubrieron el mar. Que a medida que el barco subía y bajaban las olas, estaba completamente oculto a la vista humana. En medio de toda confusión, en medio de toda tormenta, de toda adversidad, dice que Jesús estaba durmiendo. Quizá usted se pregunte, pero ¿cómo es posible que alguien pueda dormir ante toda esta confusión? Mire, Jesús no oyó los gritos de temor, de angustia. Se podría decir que Jesús, puede decir que Jesús estaba muy cansado, pero yo creo que a lo mejor estaba cansado. Pero yo creo que lo que sucede es que el Señor sabía reposar. ¿Me entiende? Recuérdese que él acababa de pasar toda la noche sanando, haciendo milagros, curando tantos enfermos. Él había pasado tanto tiempo trabajando. Entonces, él sabía cuando había que descansar. Usted y yo oramos, Señor, en paz me adormiré y así en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Y se acuesta. Y cuando usted nomás se acuesta, empieza los zumbidos de los zancudos de los conflictos de la vida. No has pagado la renta, no has pagado el colegio, no has pagado la luz. Acaba de orar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero ¿me entiende? Porque así es nuestra naturaleza humana. Pero Jesús no, hermano. Por favor, mire, el cansancio por sí solo no lo explica. Porque Jesús podía dormir en la tormenta, porque Jesús no tenía miedo. Es que a él no le sorprendía la tormenta. A él no le dio miedo cuando la tormenta llegó. Incluso si usted y yo supiéramos lo que se nos avecina, posiblemente, si usted y yo sabemos lo que viene, usted y yo comenzamos a sufrir antes de tiempo. Vamos a atravesar por esto. Es que yo me acuerdo, hermano. Yo me acuerdo con esa tormenta que golpeó Honduras. Si yo le contara cuántas cosas yo escuché antes de que llegara, les digo, es posible que si usted y yo nos enteramos de lo que va a pasar, de lo que está ocurriendo, mire, nos estresamos, nos preocupamos, nos cansamos, nos cargamos. Bueno, pero sí, eso nos pasa a nosotros, no a Jesús. A Jesús no hay nada que lo cargue. No, a él no hay nada que lo estrese. Y la Biblia nos dice que el Dios de los cielos no se duerme ni se adormece. ¿Me entiende? Pero Jesús como hombre se durmió en la barca. Estaba cansado en su cuerpo humano seguramente. Pero yo creo que lo que le permitía a él descansar era la confianza. Dios mío, que se durmió. Se durmió sabiendo que venía una tormenta y durante la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús no se estresa por nada, hermano. ¿Ok? Nada lo coge por sorpresa. Nada lo estresa. Y en tercer lugar,
En tercer lugar, usted y yo podemos entrar en pánico. Usted y yo podemos entrar. Usted y yo nos atemorizamos de una manera terrible. Pero Jesús permanece sin miedo. Nada lo atemoriza. Él no entra en pánico. Jesús no tiene miedo. Los discípulos aquí en la escritura, hermano, están en un modo de pánico total. Están metidos en una crisis de pánico. Pero, óyeme, pero si estos eran pescadores, hermano, ellos tenían experiencia. Ellos ya habían visto grandes tormentas. ¿Me entiende? Ellos ya habían tenido situaciones como esta. Pero a mí se me hace que esta tormenta fue lo suficientemente grande como para hacer temblar su fe. Como para hacer titubear su fe. Porque la Biblia dice que literalmente ellos pensaron que iban a morir. Entonces cuando ellos se sintieron cerca de la muerte, ¿qué fue lo que hicieron? Se acordaron que ahí estaba Jesús durmiendo. Y fue ahí donde van y lo sacuden y lo despiertan. Y cuando despiertan, ¿cómo lo despertaron? Señor, sálvanos que nos vamos a morir. Que nos vamos a ahogar. Literalmente así gritaron ahí en Mateo 8:25. Fíjese que la palabra traducida de ahogar en este versículo es una palabra que significa, literalmente significa perecer. Y está en tiempo presente aquí. Por lo que incluso podía traducirlo, Señor, estamos pereciendo. Estamos muriendo, estamos agonizando. Estamos ahora mismo en un proceso de muerte. Oiga eso. Y aunque los discípulos están clamando por la tormenta, hermano, están llorando, gimiendo por la tormenta, este también es un clamor de todo pescador que viene a Dios en busca de salvación. Señor, sálvanos. Señor, perecemos, estamos muriendo, estamos pereciendo, Señor. Estamos muriendo en nuestro pecado. Señor, sin ti no lo podemos hacer. No lo vamos a lograr. Y algunas personas, hermano, esperan hasta que la crisis se hace insoportable para volverse a Dios. Pero realmente usted y yo deberíamos devolvernos a Dios antes de la crisis. Si usted no conoce a Cristo Jesús, déjeme decirle, usted está agonizando. Usted está muriendo en sus pecados. Y lo que usted necesita es clamarle a Cristo Jesús por salvación de sus pecados. Entonces Jesús en estos versículos es el ejemplo perfecto de la fe que confía. Oiga eso. Los discípulos están aterrorizados por la tormenta, pero Jesús duerme sin miedo. ¿Pero por qué? Porque Él confía plenamente, Él confía totalmente, Él confía completamente en su Padre Celestial. Oh Dios mío, en el Salmo 91:2 dice, 91:1 y 2 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces Jesús durmiendo en la barca nos muestra cómo usted y yo debemos aprender a confiar en Dios en tiempo de crisis. Oh Dios mío. Es que la Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Óyeme lo que te voy a decir. No importa lo que estés pasando. No importa la tormenta que se te haya venido. Tú también puedes descansar bajo la sombra del Todopoderoso Dios. Aleluya. Oh, yo tengo que hacer un paréntesis aquí. La semana pasada, los teléfonos comenzaron a sonar, pero los mensajes no nos llegaron sino bien tarde.
Y entonces a mi hija, mi tía Vilma, estaba con su hijo que estaba literalmente muriendo. Literalmente estaba muriendo. Todos nosotros creímos que Marlon se iba. Pero ¿sabe qué me enteró? ¿Sabe qué me contó mi tía Vilma a mí? Cuando yo la llamé, yo queriendo consolarla y decirle, mira tía, pon a tu hijo en las manos del Señor. ¿Sabe qué me dijo esa santa mujer? Ya lo hice, me dijo. Ayer cuando él estaba malo, yo le hablé y le dije, Marlon, le dije, lo que estás viviendo es la consecuencia de lo que tú mismo buscaste. Pero lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Entrégale al Señor tu corazón. Oye lo que le estoy diciendo. Su hijo está literalmente muriendo y ella le dice, tírate de rodillas, pídele a Dios que te perdone. Y después su hermanita Jessie compartió con nosotros que ella, en el momento en el que vio la situación, ella se desesperó. Ella no pensó en otra cosa más que quererlo llevar al hospital. Y después ella dice, después entendí la importancia de la oración, porque le quiero contar que Marlon salió del intensivo. Y ahora está en un área de recuperación y él está consciente, y por ahí me contaron que él está esperando la oportunidad para compartir el testimonio de lo que sucedió. Estaba literalmente muriéndose, pero quiere que le diga algo. La madre en tiempo de la tormenta, hermano, no le voy a decir, es posible que lloró, es posible que como ser humano se angustió, pero seguramente puso en práctica lo que escrito está. Y Ramasha y Kandalaba Sahaya, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y eso fue lo que mi tía Vilma me dijo a mí. Mi hijo está en las manos de Dios. A él le pertenece. Y yo estoy dispuesta a someterme a su voluntad. Eso fue lo que me dijo esa santa mujer a mí. ¿Se da cuenta que en medio de la tormenta usted y yo también podemos encontrar refugio en la presencia del Todopoderoso? ¿Ah? Fíjese que aún no hemos llegado al milagro de calmar la tormenta. Y ya vemos el milagro de Jesús. ¿Cuál era el milagro de Jesús? Que estaba durmiendo en medio de la barca, en medio de la tormenta. Y eso es lo primero que usted y yo aprendemos, hermano, en este milagro, en esta enseñanza. Que el poder de nuestro Señor Jesús está por encima de cualquier situación de la naturaleza. Que no hay nada que amenace a Jesús. ¿Ah? En segundo lugar, el segundo punto. Óigame lo que le voy a decir, porque esto lo tiene que aplicar a nivel personal. Esto se lo voy a decir a usted en una forma profética. Óigame bien lo que le voy a decir. El segundo punto es, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Sí, pero pastor, mire, Dios cuidará de ti. El COVID, Dios cuidará de ti. Pero Dios cuidará. La crisis económica, Dios cuidará de ti. No tengo que... Dios cuidará de ti. Yo estaba orando el otro día y le dije, Señor Dios mío, yo no he visto el milagro para el Festival de la Madre, Señor. Yo no miro los cheques de mí, yo no. ¿Y sabe qué me dijo el Señor a mí? Yo soy el que cuida de las madres. ¿Ok? Absolutely. Tú eres el que cuida de nosotros. En segundo lugar, oh Dios mío, óyame por favor lo que le voy a decir. Este milagro nos enseña que Jesús sabrá cuidar de nosotros. Hágame un gran favor. Ahí donde usted está en su casa, en teléfono, en el televisor. Yo no sé cómo usted mira la prédica, pero levante su mano al cielo y diga, Señor, gracias por cuidar de mí. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la tormenta, en medio de la hambruna, en medio de la falta de trabajo. Señor, tú cuidarás de mí. Vamos, dígaselo al Señor ahí donde está.
Dele gracias al Señor porque Dios cuidará de usted. Hermano, que perdí mi trabajo, Dios cuidará de ti. Hermano, Dios cuidará de ti. Oh, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios cuidará de ti. Oh, Dios cuidará de ti. Fíjese que ahora estamos llegando justo al milagro de la historia. Mire lo que dice el verso 26. ¿Ah? Mire lo que dice. Él respondió: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Como yo sé que hay algunas hermanitas ahí, le voy a cambiar un poquito para que no piense que solo a los hombres les estoy tirando. Mujeres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo se quedó en calma. Esto nos enseña un par de cosas, hermano. En primer lugar, nos enseña que la fe es incompatible con el miedo. La fe es incompatible con el miedo. ¿Me está entendiendo lo que le digo? La fe es incompatible con el miedo. Usted puede tener dos cosas, pero no puede tener las dos. Puede tener una de las dos cosas, quiero decir, pero no las dos. O tiene fe o tiene miedo. Así de sencillo. No puede hacer ambas cosas a la vez. O su fe ahuyentará el miedo, o su miedo ahuyentará su fe. ¿Aló? Ojalá que yo no he visto que nadie se me descuelgue, porque hay gente que cuando comienzo a hablar aquí se me empieza a desconectar. Entonces Jesús le habla a los discípulos. Note usted que Jesús le habla a los discípulos y dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ahora, ¿por qué tenían miedo? La pregunta te la voy a hacer a ti personal. Ante esta crisis que se está viviendo, ante esta situación que se está viviendo, el Señor te pregunta: ¿por qué tienes miedo? Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de dominio propio. El Señor te pregunta: ¿por qué tienes miedo? Fíjese, la palabra que Jesús usa aquí para miedo es una palabra que significa ser tímido o cobarde. En otras palabras, es un miedo que debemos vencer por fe. Pero eso es exactamente el problema para los discípulos aquí. Porque Jesús les dice: es que ustedes, el problema que tienen es que tienen poca fe. ¿Cómo así, hermano José? Tienen poca fe y mucho miedo. Tienen más fe que miedo. Cuando tienes más fe, cuando tienes más miedo que fe, el miedo espanta tu fe. Pero cuando tienes más fe que miedo, tu fe espanta tus miedos. Fíjese que esta frase, poca fe, aparece 5 veces en los evangelios y cada vez se usa con referencia a los discípulos de Jesús. Aparece por primera vez en el Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñando a los discípulos sobre la fe y confiando en que Dios se hará cargo de sus necesidades. Y después de hablar se recuerda cuando Dios habló de cómo Dios cuida de los pájaros y de la hierba del campo. Y dice: si así es Dios con la hierba y con las aves del campo, ¿no va a cuidar más de ustedes? Si Dios es así como la hierba del campo, que la viste hoy, pero que mañana se echa al fuego, ¿no los va a vestir mejor a ustedes? Y les dice: ¿son de poca fe? Mateo capítulo 6, verso 30. Pero ahora, hermano, están entrando en un pánico en medio de esa tormenta. Y una vez más Jesús les vuelve a decir: hombres de poca fe.
Esto está en contraste directo con la historia del centurión, hermano. Allá en Mateo capítulo 8:10, a quien Jesús le dijo, les digo la verdad, no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Los discípulos tenían poca fe. ¿Sabe algo? Cuando vinieron a Jesús es porque tenían un poquito de fe. Por eso fue que Jesús les dijo hombres de poca fe. ¿Sabe por qué? Porque vinieron a Jesús. Por lo menos ahí había un buen comienzo. Pero le voy a decir algo. Aunque tenían fe para venir a Jesús, en su corazón tenían todavía miedo de ahogarse. Ajá. Entonces mire la historia. Jesús está diciendo que no importa el tamaño de la tormenta, tu fe debe ser la misma. Nuestra fe debe Dios mío, nuestra fe no debe ser como jugar a la sub y baja. ¿Sabe cuál es la sub y baja? Ese juguete que hay en los barcos donde se suben los niños, que uno está arriba y otro está... Así vemos muchos cristianos, hermano, que un día estamos arriba y otro día estamos en el suelo. Un día estamos contentos, al día siguiente estamos tristes. Un día nos sentimos valientes, al día siguiente estamos todos cobardes. Así, hermano. De hecho, una de las razones por las que Jesús nos lleva a la tormenta es porque ahí va a probar nuestra fe. Recuerde, por favor, óigame lo que le voy a decir. Recuérdese que fue Jesús el que lo subió a la barca. ¿No sabía Jesús que venía la tormenta? ¿Por qué Jesús no les dijo, saben qué, muchachos? Vamos a quedarnos aquí porque viene una tormenta y no quiero que se asusten. No, súbanse, vámonos. Pero Señor, ¿por qué me metiste en esto si tú sabías lo que va a pasar? Es que a mí la tormenta no me hace ningún daño, yo soy Dios. La tormenta te va a servir a ti porque va a ser el termómetro que va a medir tu temperatura de fe. ¿Aló? Una de las razones por las que Jesús los metió al barco era para probarle la fe. Fíjese que allá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice que estas pruebas han venido para que nuestra fe pueda mostrarse genuina y pueda resultar en alabanza, gloria y honor cuando Cristo sea revelado. De a modo que acuda a Jesús en busca de ayuda. Pero venga creyendo, no desesperado. Venga con confianza, no con miedo. Wow. Lo otro, hermano. La fe no solamente es incompatible con el miedo. Pero óigame, lo segundo que tenemos que aprender de esto es que Jesús, Dios mío, Jesús puede rescatarte en medio de la tormenta. Jesús puede rescatarte de la tormenta. ¿Ah? Porque eso es lo que hizo con sus discípulos. Mire lo que dice el verso 26. Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo se quedó en calma. Fíjese que la palabra reprendido, la palabra arrepentido, significa una implicación de amenaza. Jesús está completamente libre de amenazas, pero la tormenta no está a salvo de su mandato. ¿Qué fue lo que exactamente Jesús le dijo a la tormenta? Fíjese que Marcos, en el capítulo 4, verso 39, dice que Jesús le habló con autoridad y le dijo: ¡cállate! ¡Quédate quieta! Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende los demonios, calma la lluvia y la tempestad. ¿Ah? Pero usted y yo ni siquiera podemos usar esa autoridad con nuestros hijos, hermano.
Yo conozco padres que si le dicen algo a los hijos le tiran el plato por la cara. Usted y yo no podemos hacer ni siquiera que nuestros hijos nos obedezcan. Pero Jesús le habló con autoridad. Le dijo, silencio. Paz. Enmudece. Si hubiera sido en un lenguaje chapín, que te calles la boca, te digo. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice que milagrosamente los vientos y las olas le obedecieron. El terrible temblor se detuvo. Y dice que todo se calmó por completo. Por favor, óigame lo que le estoy queriendo enseñar. Aquí Jesús está trayendo el reino. Y hasta ahora ha demostrado que tiene poder para limpiar, que tiene poder para sanar a distancia, que tiene poder para llevar nuestras enfermedades. Y ahora nos demuestra que tiene poder sobre la naturaleza. Cuando Mateo nos dice que Jesús se levantó, es la misma palabra que la Biblia usa más tarde para definir o para describir a Jesús resucitando dentro de los muertos. Oiga eso. Porque una vez más, este maligno, hermano, no solamente nos enseña el poder de Jesús sobre la tormenta. Perdón, yo dije maligno, que el Señor reprenda al diablo. Este milagro no solamente nos enseña sobre el poder de Jesús sobre la tormenta, sino el poder de Jesús para salvar. ¿Sí me entiende? Jesús rescató la vida de sus discípulos que estaban ellos sentían que estaban en peligro de muerte. Pero ¿cómo iban a poder estar en peligro de muerte si el que dijo yo soy la resurrección y la vida, estoy con ustedes, estaba con ellos? Y quiere que le diga algo. De la misma manera como rescató a los discípulos hace más de 2000 años, es como nos rescata a usted y a mí de las garras del pecado de la muerte. Parte del milagro es lo rápido que se fue la tormenta, hermano. ¿Se da cuenta que hay más de 3 milagros en uno encerrado? El milagro de poder dormir en medio de la tormenta. El milagro de calmar la tormenta. Pero lo de malo, el milagro de la rapidez con la que lo calmó. Que cuando Jesús le habló, la tormenta enmudeció de inmediato. Incluso la superficie del agua se calmó instantáneamente, hermano. Y quiere que te diga algo. Es lo mismo que sucede con nuestra salvación. Alabado sea Jesús. La salvación se da instantáneamente. ¿Me entiende? No es un proceso para mejorar o para ganar tu salvación, no. La salvación la recibes por fe. En el momento en el que estás perdido en tus pecados y estás pereciendo, hermano, luego en un momento en el que confías en Cristo para salvación, cuando tú vienes y le dices, Señor, perdóname, en ese preciso instante, el Señor te perdona y te salva. La calma de la tormenta fue contraria a la naturaleza y a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios y se pone en contra de los caminos de Dios. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, hermano, nos convertimos en una nueva creación, en una nueva criatura, con nuevos deseos y queremos agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque la Escritura dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Pero note también la gracia de Dios en este milagro. Aunque los discípulos mostraron poca fe, Jesús los rescató. Su fe era imperfecta, pero Jesús no ignoró sus gritos de ayuda, hermano. Jesús no ignoró sus gritos de ayuda. Es que Él dijo, clama a mí y yo te responderé. A mí me gusta mucho lo que escribió el hermano Frederick Brunner. Él dijo, no importa cuán débil o indignantemente nos acerquemos a Jesús,
Y no importa cuán poco impresionante sea nuestra fe, Jesús nos ayuda, porque la gracia de Jesús es más importante que nuestra fe. Cuando usted y yo vamos a la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estén afanosos, pero con todo, con oración, con súplicas, con acciones de gracia, presenten sus peticiones ante Dios, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En otras palabras Jesús dice, paz enmudece no solo a las tormentas, sino también a nuestros corazones y mentes que están atribulados en este tiempo. Óigame, hermano, óigame por favor lo que le voy a decir. La fe es incompatible con el miedo, y Jesús puede rescatarte de cualquier tormenta. Esa es la segunda lección que aprendemos nosotros del poder de Jesús sobre la naturaleza. Óyeme, que Jesús cuidará de ti. Víctor Moisés Boche, escúchame lo que te estoy diciendo. Jesús cuidará de ti. Débora González, escucha bien lo que estoy diciendo. Jesús cuidará de ti. Telma Germán, escucha bien lo que estoy diciendo. Jesús cuidará de ti. Oye bien lo que estoy diciendo. Jesús cuidará de ti. El tercer punto. Deme unos minutitos más. Deme unos minutitos más y terminamos. El tercer punto. Que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Entonces, ¿qué hemos aprendido? En el primer punto es de que Jesús está completamente libre de amenazas. ¿Ok? El segundo punto es que Dios va a cuidar de ti. Y el tercer punto es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Mira lo que dice el versículo 27. Los hombres estaban asombrados y se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta los mares le obedecen? ¿Quién es este hombre que hasta los mares le obedecen? Óigame, Jesús es mucho más que un hombre. ¿Ah? Y esa pareciera realmente ser la pregunta del día, ¿no cree? Cuando dicen estos, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es aquel que le habla a las olas y al mar, a los vientos, y estos le obedecen? ¿Qué tipo de hombre le habla al clima y hace algo al respecto? Óigame, Jesús definitivamente fue un hombre. Él era humano. Él tenía un cuerpo humano limitado como usted y como yo. Él se cansó, tuvo hambre y tuvo sed como usted y como yo. Él estuvo cansado en el barco. Él trabajó duro para sanar tanta gente toda la noche. Estaba cansado y se quedó dormido. Pero óigame, entonces eso nos dice que Jesús definitivamente era un hombre. Pero este milagro nos muestra que también Jesús es mucho más que un hombre. Porque en el Antiguo Testamento solo Dios tenía poder sobre el mar. Por ejemplo, cuando usted va al Salmo 65, versículos 5 al 8 dice, tú nos respondes con asombrosas obras de justicia, oh Dios nuestro Salvador, que formaste los montes con tu poder, que apaciguó el rugido de los mares, el rugido de sus olas. Salmo 65, del 5 al 8. O también lo que dice el Salmo 107, versículos 28 al 30. Oiga lo que dice, clamaron al Señor en su angustia, y Él los sacó de su angustia. Calmó la tormenta en un susurro. Las olas del mar se callaron, se alegraron cuando se calmó, y Él los siguió al refugio. Él los siguió al refugio deseado. Los dirigió al refugio deseado. ¿Cómo así, hermano? Bueno, lo que quiere decir es que solo Dios tiene poder sobre el mar. Por lo que Jesús estaba mostrando mediante este milagro que Él era Dios, Dios mío. Él era tanto Dios como hombre.
Deme unos minutitos más y yo termino. Óyeme, Jesús nos dice que los discípulos estaban asombrados. Y fíjese que esa es la misma palabra que usó Mateo en el versículo 10, donde aprendimos que Jesús estaba asombrado por la fe del centurión. Bueno, aquí los hombres están asombrados del poder de Jesús. Es una palabra que significa maravillarse o asombrarse. Óyeme, ¿alguna vez tú te has asombrado de Jesús? ¿Te has preguntado de Jesús? ¿Alguna vez te has maravillado de Él? Bueno, espero que sí, porque deberías. Yo te prometo que cuando tú te metes a estudiar los evangelios como los estamos viendo ahora, Dios mío, vamos a descubrir que no hay nadie como Él en toda la historia. Por eso me gusta aquel canto que dice: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, hermoso y glorioso, tan bello y tan hermoso. ¿Sí me entiende lo que le digo? Óyame, que este precioso Jesús, desafía todas las categorías humanas. ¿Qué clase de hombre es este?, se preguntaron. ¿Ah? Es un hombre, pero es mucho más que un hombre. ¿Por qué? Porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Cansado en el barco, muestra su humanidad, y su calma a la tempestad muestra su divinidad. Lo otro que tenemos que aprender es que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Óigame, el poder de Jesús sobre la tormenta muestra que Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Mire cómo dice el versículo 27. Cuando los discípulos gritaron, incluso los vientos y las olas le obedecen. Fíjese que la palabra obedecer aquí simplemente significa hacer lo que alguien le dice o cumplir sus órdenes. Y eso es exactamente lo que hicieron los vientos y las olas. Cuando Jesús le dijo, silencio, estate quieto, los vientos y las olas le obedecieron. ¿Por qué? Porque ese es el poder glorioso de Jesús. Una vez más, en el Antiguo Testamento, solo el Señor tiene poder sobre el mar. Pero bueno, el Señor Jesús, no solo Señor y Maestro de toda enfermedad, como lo demuestran los milagros de sanidades, sino que es Señor y Maestro sobre la naturaleza, como lo demuestra cuando calma las tormentas. Óigame, Jerónimo interpreta este pasaje como diciendo, la creación reconoce a su creador. ¿Qué clase de hombre es este? Es un hombre, pero es mucho más que un hombre. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es completamente Dios y completamente hombre. Pero déjeme concluir con esto. Déjeme terminar con esto. Jesús vino proclamando el reino de Dios y luego demostró el poder y la presencia del reino a través de sus milagros. El haber calmado aquella tormenta nos muestra que Jesús tiene poder incluso sobre el mar, sobre la creación. Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. Óigame, ese es el mismo Jesús que creó el mundo. El mismo Jesús que se metió en el caos, en el desorden que había en el libro de Génesis. Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es el mismo. Es Jesús el que sostiene el mundo y el que continúa interviniendo en el mundo hasta el día de hoy. Él es el Salvador. No solamente te salva de tu pecado, sino que calma tus tormentas de la vida, te rescata en tiempos de problema. Oye,
que te estoy diciendo. Oh, un día traerá su reino y su plenitud y toda la naturaleza será restaurada. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Yo estoy esperando aquel día cuando Cristo volverá, dice aquel canto. Tarde o temprano la trompeta va a sonar. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos, dice, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero mientras eso llega, ¿qué vas a hacer con tus tormentas? ¿Cómo vas a lidiar con ellas? De hecho, déjame preguntarte, ¿estás pasando por alguna tormenta hoy mismo? ¿Está siendo tu barca golpeada por tormentas? ¿Está siendo tu barca arrastrada por conflictos, por tormentas, por dudas? ¿Aló? ¿Está siendo tu vida sacudida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O mejor dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Está siendo tu mundo sacudido? ¿Está siendo tu barca estremecida? ¿Habrá algo que te golpea tanto que te cuesta confiar en el Señor? ¿Habrá algo que está más allá de tu capacidad? ¿Habrá algo que está fuera de tu alcance? ¿Habrá algún problema que te está quitando la paz? ¿Que no te permite descansar en medio de la tormenta? Si te está pasando eso, déjame recordarte lo siguiente. Fue Jesús el que le habló a la tormenta en el mar de Galilea, y la tormenta se detuvo. ¿Por qué? Porque Jesús está completamente libre, está totalmente libre de toda amenaza. Y este es el mismo Jesús que cuidará de ti. Por eso la Escritura dice, echa toda tu ansiedad sobre Él y Él cuidará de ti. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Tú puedes confiar en su poder y su cuidado sin importar cuán mal sea tu situación. Él te entiende perfectamente bien. Y sabes, Él te está invitando hoy a que pongas tu confianza en Él. El poder de Jesús está por encima de cualquier tormenta. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál pueda ser tu situación. Pero cualquiera que sea tu problema, tu situación, suéltate en los brazos de Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ahí donde estás, tírate de rodillas, tírate al suelo. Haz lo que tengas que hacer, tírate. En el nombre de Jesús. Ríndete ahora en el nombre de Jesús. Suelta toda ansiedad, toda carga, todo peso. Suéltalo en el nombre de Jesús.
Tú no puedes hacer nada por eso. ¿Me entiendes? Tú no puedes resolver nada. Por eso tíraselo al que sí puede. La Escritura dice que para el que cree, todo le es posible. Habla con Jesús, dile: Señor, sacia mi sed. Te lo ruego, hoy me rindo a ti. Shiramama sondolobaso kendalabaso. En el nombre de Jesús, echa toda ansiedad, echa todo problema, toda necesidad. Suéltalo ahora en las manos de Jesús. En el nombre de Cristo. Y Ramashandara Babasi Kararamama Shandara Hasahaya. Y Ramama y Karabasutu Romasohaya. Señor, tú conoces, Dios mío, tú conoces cada necesidad. Tú conoces las tormentas que han estado golpeando, Señor, a diestra y a siniestra la vida de tus hijos. Señor, muévete en favor de ellos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por Cassidy Thompson. Por favor, ten misericordia, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, tú conoces el corazón de Cassidy. Por favor, muévete. Muévete, Dios mío. Señor, yo oro por Betío Asturias, Dios mío. Por favor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor eterno. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, yo oro por Luis Pedro y Jocelyn López Brand, que han dado positivo en COVID, y sé, Señor, que Luis Pedro estaba en ICU, en estados, en el intensivo. Por favor, muévete, Señor eterno. Señor, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret por Ángela Estes. Padre, por su papá, en el nombre de Jesús, que salió del hospital, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios mío. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias por lo que has estado haciendo en la vida de este varón. Glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Padre, te quiero dar gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de Marlon. Gracias por glorificar tu nombre, Señor, en la vida de Marlon, por darle una oportunidad más. Él creció en la iglesia. Úsalo para la gloria de tu nombre, Señor.
en el nombre de Jesús, y que este testimonio le sirva a su padre y a sus hermanos, a sus amigos, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por la familia de Juan Manuel Paniagua, quien partió a tu presencia. Oro por Violeta, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, te lo ruego. Padre, yo oro por todas estas madrecitas, Señor, que están pasando por tormentas, por conflictos, por situaciones. Por favor, ten misericordia, Dios. Señor, glorifícate, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Ok. Gloria al Señor. Aleluya. Prima, Dios te bendiga, Rosita. Te vi dormir ahí en la mecedora después de haberte comido ese gran churrasco. Dios te bendiga. Que el Señor te corone, te siga coronando de favores y de misericordia. Maggie, I love you, I bless you. Keep moving forward. ¿Cómo siguió Vanessa? Let me know how Vanessa is doing. Ok, Carmencita, Dios me la bendiga. Esta palabra es para usted también. Ok. Jesús está por encima. Él está por encima de cualquier tormenta. Ok. Dios te bendiga, Vicky. Dios les bendiga a todos. Les amo. Gracias por estar siempre ahí fieles. Y yo siempre oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordias. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre ustedes. Florecita, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Déjame saber cómo sigue tu hermana, por favor. Ok. Ok, Prissy, te amo. Dios te bendiga. Ok. Gracias por estar ahí fieles y los veo mañana con la ayuda del Señor. Pasen buena noche. Bendiciones. Un beso a mis nietos que hoy no los he visto ahí, pero si están, les mando saludos. Dios te bendiga, Maite. Buenas noches.